¿Sabías que en España se producen 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda entre 10 y 12 minutos de media en llegar a nuestro hogar y que se producen 3 de cada 4 infartos justamente en casa? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, un proyecto que nace con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La normalidad se va recuperando en Ceuta. Ayer, el gobierno de Marruecos cerró la frontera y restableció los controles, con lo que el flujo de personas tratando de llegar a territorio español se redujo notablemente. Ante la debilidad del gobierno español para hacer frente a este desafío, tuvo que ser la firmeza de la Unión Europea la que consiguió frenar el chantaje de Rabat. La crisis ha puesto de manifiesto el escaso peso internacional de nuestro gobierno. Estados Unidos, antes con Donald Trump y ahora con Joe Biden, considera a Marruecos un socio prioritario en el norte de África y un aliado necesario para mantener la estabilidad en Oriente Medio. Desde Washington, el secretario de Estado, Anthony Blinken, lo dejó claro con su llamada a Rabat. Y ayer, la portavoz del departamento, Jalina Porter, expresaba su apoyo tanto a Marruecos como a España, reduciendo la crisis a un problema bilateral y pidiendo a ambas partes que trabajen para solucionar el conflicto. El pasado 10 de diciembre, Donald Trump, 6 semanas antes de finalizar su mandato como presidente, hizo público el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. A cambio, Rabat establecía relaciones diplomáticas con Israel. Ese acuerdo suponía un notable avance en la búsqueda de estabilidad en Oriente Medio, pero seguía dejando en un limbo la resolución del conflicto entre los saharauis y el Reino de Marruecos. Naciones Unidas considera al Sáhara Occidental un territorio no autónomo bajo la supervisión de su Comité Especial de Descolonización. Para la ONU, la potencia administradora de ese territorio sigue siendo España, a pesar de que nuestro país lo abandonó en 1975 a causa de la Marcha Verde. Desde entonces, el conflicto se ha visto enquistado. España tiene un compromiso con los saharauis, que se ven hostigados por el régimen de Rabat, pero al tiempo debe mantener buenas relaciones diplomáticas con Marruecos, un vecino que cada vez que se tensa el equilibrio permite que se produzcan asaltos masivos a nuestras fronteras, como los vividos esta semana en Ceuta. El error del gobierno de Sánchez ha sido prestar cobijo al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, reclamado por la justicia por crímenes de tortura, genocidio, terrorismo, desapariciones y violación. Marruecos se ha tomado eso como una afrenta. El problema es que el pueblo saharaui, que carece de una administración organizada, se ve únicamente representado por el Frente Polisario, que en 1976 proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y en 2020 declaró la guerra a Marruecos. Los enfrentamientos de los guerrilleros del Polisario con Marruecos y Mauritania fueron constantes. La solución no es fácil, pero exige una diplomacia inteligente y pragmática que el gobierno de Sánchez ha sido incapaz de llevar a cabo, tal como ha quedado demostrado en la crisis de estos días. Tenemos comunicación con nuestro experto en comunicación política, Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un gusto estar con ustedes. ¿Ha sido este conflicto la demostración de la torpeza de Pedro Sánchez en su política internacional? Ha sido la más grave, no ha sido la única, obviamente, pero pues cuando no se tiene proyecto de política interior es mucho más difícil tener proyecto de política exterior, ¿no? Y esto se debe pues a varios factores. Uno de ellos es el exceso de protagonismo de Sánchez, obviamente en todo lo que tenga que ver con la política tanto interior como exterior, la poquita que hay, donde quiere verse como un jefe de Estado en vez de como un primer ministro, relevando el papel de la corona, como estamos viendo ya desde hace bastante tiempo. Es cierto que la pandemia, obviamente, obligó a reducir una cantidad bastante considerable la agenda internacional de nuestro jefe de Estado, pero también se ha visto muy reducida por el exceso de protagonismo que quiere tener el señor Sánchez. A esto hay que unir también la falta de credibilidad de España, precisamente hacia el exterior, por los socios que tiene el gobierno, por el propio gobierno y los socios que tiene y que ha tenido especialmente, obviamente, con Pablo Iglesias en él, ¿no?
Y podemos ver cómo la política exterior de España pues, se ha reducido, en este caso con Pedro Sánchez a la cabeza, se ha reducido nada más que a acudir a Europa a pedir dinero cuando ha hecho falta, a tratar de venderlo como si fuesen verdaderos logros, cuando lo que estaba haciendo era endeudando a la sociedad española por su propio fracaso en la gestión, y a reunirse principalmente con líderes de dudosa credibilidad democrática, como es el caso de Evo Morales en su momento, el caso de Andrés Manuel López Obrador cuando éste llega a la presidencia, y con otros líderes de América Latina a los que aplaude y respalda, ¿no? Entonces, pues no me queda ninguna duda que no es el único fracaso, pero sí es el más grave, obviamente. El compromiso de España con los saharauis es indiscutible, pero la política exterior obliga a un cierto pragmatismo y sobre todo a una buena vecindad que al parecer Sánchez no ha sabido mantener con Marruecos, ¿no? Se unen tres cosas: ese protagonismo del que hablo, una falta de conocimiento, obviamente, sobre el tema que se puede ver claramente personificado en Pedro Sánchez y en todo su equipo de asesores, y obviamente también en una falta de preparación como consecuencia de ello para tratar el tema. Y aquí lo que vemos es que la política española o el gobierno español le faltan tres cosas. No está teniendo previsión. Hay que entender que el conflicto con Marruecos es un conflicto histórico, donde la parte marroquí o esa parte trata de volver a recuperar al andaluz desde hace muchísimos años, y la manera de hacerlo obviamente es aprovechando determinadas crisis para introducir población marroquí en España, no solo a través del sur de España, sino por donde puede, y ir estableciendo además determinadas comunidades que a través de una normativa democrática ellos tratan de instaurar unas corrientes y una cultura que no es para nada democrática. Vemos como en el caso además de Cataluña, que no es el sur de España, nos podemos encontrar además con la mayor población marroquí de todo nuestro país, que además, casualmente, se ve apoyada por un gobierno que lo que quiere también es destruir la cultura española. Entonces vemos cómo ese problema histórico, esa falta de previsión, obviamente nos lleva a que el problema se agrave. Además hay otros problemas dentro de esta previsión que nos están viendo, que es los problemas económicos que te supone el recibir una inmigración de manera descontrolada, los problemas sociales precisamente por el choque de culturas que hay entre quienes son democráticos, quienes no respetan la democracia o simplemente quienes tienen formas de entender la vida diferente, y obviamente los problemas económicos que ello puede suponer. A partir de ahí nos encontramos con un problema de ejecución, tanto en política exterior como en política obviamente interior, que no saben gestionar. ¿Por qué en política exterior no se está sabiendo gestionar? Precisamente por lo que decía, porque la corona española se ha visto minusvalorada o infravalorada en el papel que tenía como mediador de conflictos, anteriormente Juan Carlos I y ahora el rey Felipe VI, y ese papel obviamente lo quiere tener Pedro Sánchez, que como vemos no está capacitado para ello. Hay otro problema en la ejecución, que es la política de defensa. Más allá de tratar de resolver los conflictos de manera diplomática, las fronteras de nuestro país, obviamente por ser la entrada a Europa desde el sur, pues tienen que tener una política de defensa bastante más exigente, bastante más firme de la que tiene hoy día. El ejército no está solo para poner tiritas o no está solo para ir a salvar gente al mar o al océano cuando se están ahogando. Están para defender los intereses de los españoles, y este gobierno en ese sentido no ha aplicado ningún tipo de política de defensa. Y por tanto, pues obviamente Marruecos se aprovecha de ello. Y por último hay un problema de visión. Si no hay un proyecto a futuro de desarrollo nacional, mucho menos puede haber un proyecto de desarrollo a futuro de política internacional, donde España vuelva a recuperar ese papel protagónico, ese papel de ejemplo a seguir por otros muchos países que sí se había tenido años atrás, gracias precisamente a ese papel diplomático, sobre todo del rey Juan Carlos I. Está claro que una cosa es proteger al pueblo saharaui, que como le digo yo considero que eso es indiscutible, y otra muy diferente, acoger a un presunto terrorista, como es al parecer Brahim Ghali, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo, pero pues tenemos un gobierno que tiene entre sus socios prioritarios a proterroristas o a terroristas. Tenemos un gobierno que en su momento aplaudía las políticas de Evo Morales, que era otro terrorista. Tenemos un gobierno, o que una parte del gobierno aplaudía
y ensalzaba la figura de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro, que son otros terroristas. Tenemos un gobierno que en general no le importa pactar o no le importa negociar con tal de sacar adelante sus propios intereses con terroristas. Entonces, ha sido evidentemente un gran error, además entrando con un pasaporte falso, y en política exterior los gestos se pagan y se pagan caro. No solo es a nivel de lo que está ocurriendo ahora con Marruecos, sino a nivel de percepción para el resto de países. Estamos perdiendo, ya perdimos desde hace un tiempo la credibilidad, ¿no? Pero pues ahora es totalmente nula. Nos estamos convirtiendo en una república bananera. Como usted bien ha mencionado, históricamente este tipo de conflictos los solucionaba, bueno, pues las buenas relaciones de don Juan Carlos con otras monarquías, posteriormente Felipe VI, pero dada la animadversión que este gobierno socialcomunista le tiene a la corona, parece que no es lo más fácil, ¿no?, tener que ahora recurrir a la Casa Real para que le saque las castañas del fuego. Bueno, con respecto por partes, ¿no? Con respecto al rey Juan Carlos I, pues simplemente yo creo que los españoles tenemos que tener pleno agradecimiento, porque su papel a nivel internacional ha sido o fue fundamental desde el momento que accedió a la corona española, prácticamente casi desde el primer día. Incluso se reunió en su momento con Ceausescu para que trataran con Santiago Carrillo, ¿no?, que el Partido Comunista aceptara la Constitución española. Lo consiguió. Hemos visto cómo España ha crecido económicamente, cómo los empresarios españoles se le han abierto puertas en prácticamente todo el mundo, en Rusia o en Europa del Este, que principalmente que no teníamos mucha influencia empresarial allá. Vimos cómo gracias a él, a pesar de cómo lo castigaron, se consiguió el AVE Saudí, lo que supuso casi 7.000 millones de euros de beneficios para España. Vimos cómo se consiguió el Metro de Lima. Hemos visto cómo el papel del rey Juan Carlos ha sido siempre un papel conciliador con América Latina, incluso con los más adversos al propio régimen español. Y en definitiva, pues con respecto a él, obviamente, agradecimiento. Y obviamente su papel en Marruecos, tanto con el actual rey como con el padre del actual rey, primo y sobrino que les decía, pues sirvió obviamente para apaciguar unas aguas muy revueltas que al faltar esa figura, la de él o en este caso la de Felipe VI, pues estamos viendo cómo están volviendo a estallar, ¿no? Y cómo esa relativa paz que se podría mantener entre Marruecos y España, o esa tensión que estaba apaciguada, pues ahora está volviendo a salir. ¿Y eso en qué nos afecta? Pues puede afectar obviamente a nivel territorial por determinadas luchas de aguas territoriales, nos afecta a nivel comercial, nos afecta a nivel migratorio, nos afecta a nivel de seguridad y nos afecta a nivel económico. Y estamos viendo efectivamente cómo la inoperancia de este gobierno pues está volviendo a sacar a relucir todas esas tensiones que hasta que pues le vuelvan a dar el papel que le corresponden o le permitan el papel que le corresponden a Felipe VI, pues va a seguir así. Pues así está la cosa. Don Ignacio, no quiero despedir esta conexión sin recordar que hace unos días se entregaron los Napolitan Victory Awards, los Oscar de la consultoría política correspondientes al año 2020, aplazados a causa de la pandemia. Don Ignacio de Moya fue ganador como consultor del año, oratoria y debate, media trainer y public speaking. Don Ignacio, con este tiene ya usted 3 premios en su categoría, 2017, 2018 y 2020. Nuestra más sincera enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Así fue, se tuvieron que aplazar por la pandemia. Los premios que se entregan en un año presente corresponden al trabajo del año anterior, ¿no? 2017 correspondía a 2016, 2018 a 2017 y así. 2020 correspondía a 2019, pero por temas de pandemia hubo que retrasarlo. Yo muy feliz. Además, ha habido más premiados españoles. El partido Vox, la campaña Viva o España Viva, como mejor campaña de un partido en una campaña electoral. Fue premiada, también fue premiado la página web también de Vox, como la página web con más impacto. El Partido Popular también recibió algún premio y pues muy contento porque ha habido algunos presidentes incluso de algunas naciones que han sido premiados. Entonces, pues si mi granito de arena sirve pues para que los políticos hagan un mejor trabajo, pues yo bien feliz por ello. Pues tendrá que usted hacer más hueco en sus estanterías para todos los premios que le quepan, estos y los que están por venir. Don Ignacio de Moya, nuestra enhorabuena. Gracias. Y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables.
Gracias, muy amables. Un gusto estar con Un ustedes. saludo. Hasta luego. Adiós. Bueno, Ana, política exterior española. ¿Cuál debería ser la postura de España ante el tema del Sáhara Occidental, Marruecos y todo lo que ha ocurrido esta semana? Como es un compañero por corporativismo, enhorabuena por los Napolitan, porque son uno de los mejores premios que hay a la consultoría política. Pero también tengo cosas que discutirle, efectivamente. O sea, al jefe del Estado la agenda se la refrenda el gobierno. O sea, no tiene una agenda propia. No sé si a lo mejor tiene cierta añoranza en los momentos en que iba una monarquía o un jefe de Estado, dictadura, a arreglar los asuntos de dictador a dictador, pero no es el caso. Estamos hablando en España, un Estado democrático, y frente a una dictadura y un desafío que nos hace desde una dictadura bajo una monarquía absoluta, que es la que tienen en Marruecos. Por lo tanto, creo recordar también que cuando el último desafío que nos hizo Marruecos fue cuando invadieron la isla del Perejil, y creo recordar que estaba el rey Juan Carlos I y el señor Aznar al frente de ese desafío. La invasión del islote de Perejil se produjo en el año 2002 como respuesta a la firme reivindicación por parte de José María Aznar de que se celebrase un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui y como disputa a las aguas pesqueras entre Marruecos y España. Marruecos decidió castigar invadiendo Perejil y lógicamente España reaccionó con firmeza y en una operación brillante militar, en 20 minutos sin pegar un tiro, recuperó el islote, previa contacto diplomático con Francia y Estados Unidos para garantizar que la operación fuera un éxito. Y lo fue. Eso fue un éxito diplomático del gobierno de Aznar. Una cuestión, pero me refiero al desafío, es decir, usted lo ha descrito muy bien, un acto que deciden que ese tipo de actos, pues oye, tienen consecuencias y deciden invadir una isla. España, un Estado soberano, decide tratar a un enfermo y, oye, y nos amenazan y nos dicen, oye, los actos tienen... Un enfermo reclamado por la justicia, bueno, no es un española, enfermito, ¿eh? Ya, pero en la justicia española, que hay aquí un juez español que le está reclamando. Reclamado por la justicia por crímenes, por presuntos delitos muy graves, genocidio, violación de una joven saharaui, torturas, desapariciones... Ya, cuidado, pero que no estoy discutiendo eso, estamos hablando de otra cosa. En cualquier caso, lo que te estoy diciendo es que le reclama la justicia española. En cualquier caso, es la amenaza de un Estado, el Estado de Marruecos, a España para decirle, oye, que tus actos tienen consecuencias. Porque esto no nos engañemos, no es una crisis migratoria, esto es un chantaje que dejan a su población, que les abren las puertas, oye, ahí están, les lanzan a los niños adelante, les lanzan. Y es más, o sea, también España y la Unión Europea tienen que entender que España es la frontera sur de Europa. No es un problema bilateral, como han venido a decir de Estados Unidos. Como dice Joe Biden. Sí, efectivamente, por otros intereses estratégicos, económicos que tienen ahí, pero realmente... Sobre todo de geoestrategia, para estabilizar Oriente Medio con el reconocimiento de Marruecos de efectivamente, sus relaciones con Israel. Claro, porque ¿qué es lo que realmente quiere Marruecos? Que se reconozca por parte de España su soberanía sobre el Sáhara, a lo cual España, como muchos países europeos, se niegan a ello. Primero porque hay una resolución de Naciones Unidas del año 91, en el cual están pidiendo que a ver si se realiza ese referéndum, pero lo que está haciendo Marruecos también es llenar el Sáhara con población marroquí, por si acaso algún día se celebra ese referéndum, pues oye, poder asegurarse que ganan. Complicado de llevar a cabo, muy complicado, porque no reconoce las partes, nómada del propio pueblo saharaui, y porque está llegando población de su carencia de una administración que permita tener un censo pero correcto. Por el censo, el problema de ese referéndum es el censo. Pero efectivamente Naciones Unidas, a través de MINURSO, de su misión justamente para la celebración del referéndum, abogaba por esa celebración, que nunca ha sido posible y que sería interesante. Yo sí que considero que España tiene un compromiso con el pueblo saharaui. Tiene un compromiso histórico. Lo que no estoy de acuerdo es que el interlocutor válido sea el Frente Polisario. Pero bueno, pero esa es población saharaui. No sé si será el Frente Polisario, pero tienen que dar voz a los saharauis. Un grupo que ha cometido actos terroristas o que tiene acciones armadas declarando la guerra, pues no creo que sea el interlocutor válido de los saharauis, creo yo. Pero es que no estamos hablando ya del Frente Polisario, estamos hablando del pueblo saharaui. Yo no me refiero solo al Frente Polisario, que se pueda decidir si es un actor válido o no es un actor válido. La cuestión es que Marruecos lo que tiene en mente es que quiere la soberanía
línea sobre el Sáhara y sobre el núcleo más cercano. Y esto ya es un aviso también que nos están dando. El núcleo más cercano al rey es que consideran que Ceuta y Melilla también son marroquíes, incluso amenazan, y ahí por el acuerdo de pesca, con las Islas Canarias también. Y lo cual es una barbaridad. Totalmente. Además, es que, teniendo en cuenta que nunca Ceuta y Melilla son territorio español antes de que existiera el Reino de Marruecos. O sea, igual que las Islas Canarias. Pero esa idea política en Marruecos existe. Que tienen esa idea y que continuamente, cuando desean, hace ese tipo de chantajes, amenazas, y que a Estados Unidos, por otros intereses, decidan apoyarlo, y a lo mejor, oye, a Estados Unidos hay que recordarle que estamos dentro de la OTAN, y que España ha firmado recientemente un acuerdo, claro, con lo cual parte de esa colaboración nos sentimos España como un chantaje y como una amenaza. Pues ahí está. Hay que recordar muchas cosas, o sea, no es solo... Que nuestro gobierno no recuerda. No, España sí que lo recuerda, lo que parece que no lo recuerda es Estados Unidos, ¿dónde está? Y a Europa hay que recordarle que España y Ceuta y Melilla es una frontera sur de la Unión Europea. Y lo que no es inconcebible, pero inconcebible, este tipo de amenazas y sobre todo utilizando a una población vulnerable. Porque podrías tener una respuesta contundente como fue en el caso de la isla de Perejil, y al final va el ejército, pero claro, con niños, mujeres, y ¿qué respuesta tienes? ¿Qué respuesta tienes? Pues la que ha dado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Atenderles. Protegerles, salvarles la vida, rescatar a los niños, hasta bebés que echaron al agua. Sí, un bebé, o sea, decir, de verdad, o sea, es incomprensible que monarca quiera a su población cuando les lanza de esta manera, de forma tan salvaje. Don Fernando. Bueno, lo primero que hay que decir, estando muy de acuerdo en muchas de las cosas que usted ha planteado, don Javier, es que aquí lo que hay un problema es muy gordo con nuestro gobierno, porque nuestro gobierno, aparte de las declaraciones de Pablo Iglesias, que no venían a cuento ni venían a tono, que parte han provocado esta crisis migratoria o esta crisis entre estos dos países, sí, desde mi punto de vista, ha sido hasta la forma de traer a este genocida, asesino, a este personaje que ha acusado de genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones de lesa humanidad, que está en el juzgado del señor Pedraz, repito, de la Audiencia Nacional, español, pero traerlo aquí con una identidad falsa en virtud a no sé qué convenio que tendríamos que tener para traerlo aquí por temas humanitarios, cuando resulta que es una persona que está, reclamada por nosotros directamente. O sea, y segundo, provocando un conflicto, que esté aquí, le puede reclamar déjame la acabar, que yo no te he interrumpido, te he escuchado y he tomado notas. Discúlpame. Y segundo, que para mí es muchísimo más importante, acrecentar o dinamitar un conflicto directamente con Marruecos, cosa que no nos interesa en este momento. Con esto quiero decir que la responsabilidad del señor Pablo Iglesias primero en esas declaraciones y del señor Sánchez es directa, y siguiendo con esa responsabilidad, quien lo ha traído, porque ha vulnerado directamente la propia legislación española en temas humanitarios, en el momento que hemos traído aquí una persona con una identidad falsa. Continuando, el señor Brahim Ghali, que ya hemos visto que es un genocida, un asesino, que tiene estos delitos de lesa humanidad, que pueden ser juzgados hasta por tribunales internacionales, pero primero lo vamos a intentar juzgar aquí en España. Lo que ha provocado ha sido el hecho de que Marruecos agreda directamente a la soberanía nacional en Ceuta. Y cuando en Ceuta se hace algo, no se hace algo directamente al gobierno, se hace algo contra los españoles. Y decirle a los ciudadanos de Ceuta que el gobierno no es España, es como la Constitución americana dice, we are the people, nosotros somos el pueblo, y cuando se hace algo a Ceuta, se hace algo a los españoles. Exacto. Y los españoles estamos ahí para estar también con ellos, aunque el gobierno llegue tarde, mal y ocultando la verdad. Referente al tema del dinero, pues para qué decir tiene que España le ha entregado a Marruecos, como no puede ser de otra manera, porque así vienen los convenios internacionales, cerca de 90 millones que se han ido en la compra de material militar. Que directamente tendría que haber ido, porque están obligados, ya que se les entregaba ese dinero, que fueran a que sus fronteras fueran perfectamente delimitadas para que no hubiera estas cuestiones, ¿no? Y referente al tema
el tema que tenemos encima de la mesa es que Marruecos es el segundo país de los fondos europeos que recibe dinero precisamente para custodiar. España. España. Fuera de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea es el segundo país que le entrega Europa dinero. En concreto le está entregando 238 millones directamente por tema de África y por tema de convenios internacionales y 100 millones directos a Marruecos. El primer país que recibe de los países vecinos, ¿cuál es el primer país que recibe más dinero de la Unión Europea? Pues en este momento no lo sé. ¿Cuál puede ser? Dime. Turquía. Turquía, bueno, Turquía. Sí, claro, por la frontera con Turquía. Por la frontera. Por la frontera de Turquía, sí. Turquía. Pero en este caso, referente a las fronteras, es el primero Marruecos, curiosamente. Sí, curiosamente. Turquía y Marruecos. En Turquía, ¿por qué? Porque somos frontera. Es el tercero en ayudas de la comunidad. ¿Y qué hacía Turquía también con Alemania? Pero, amenazando si abría o cerraba fronteras. Repito, si lo recuerdas de años pasados. Esto lo ha engendrado el gobierno, desde el gobierno, con el gobierno y para el gobierno. Y repito, Ceuta no está sola, estamos el resto de España con ella, para decirlo. Y luego, para acabar, que España también recibió 874 millones para ir en contra de la inmigración. Y lo que tenemos que hacer referente al problema que tenemos en este momento con Marruecos, primero es cerrar esa frontera, esa valla que tenemos ahí, y segundo, la devolución directa de los MENAs, ya que los acuerdos que nosotros tenemos firmados en Rabat el 6 de enero del 2007 nos lo permite, de los MENAs directamente a Marruecos. ¿Por qué? Porque ese acuerdo que está firmado entre España y el Reino de Marruecos es perfectamente válido, ya que se ha ejercido un tema de estos MENAs por la fuerza, ilegalmente y a través de unas decisiones políticas a través de nuestro gobierno. Luego, entonces, primero, cierre de la frontera, despliegue del ejército y devolución de los MENAs. Don César. Yo creo que es evidente que acoger en España a un enemigo de un vecino tuyo, cuando menos, no es inteligente. Eso creo que es obvio y tener que recordarlo da bastante vergüenza, pero es que yo creo que, en fin, en España la política ha caído tan bajo con este gobierno que se hace necesario continuamente recordar lo obvio. Al margen de otras consideraciones, si tú tienes unos intereses concretos con un tercer país con el cual compartes frontera, pues hombre, digo yo que ¿para qué narices tienes que admitir en tu territorio, falseando el pasaporte además, dándole un nombre falso para atender a un señor que está pendiente además o que está reclamado por tribunales por delitos de lesa humanidad y delitos graves? Escondiéndolo en Logroño pensando que ahí no se van a enterar los marroquíes. Además, claro. Entonces, ¿para qué haces? ¿Qué necesidad hay de eso? Hay que ser poco inteligente, por decirlo muy educadamente, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tratándose de Marruecos, yo creo que hay que aprender a hilar mucho más fino. Porque Marruecos es un país es un grandísimo país, pero que tiene un grandísimo problema, que es su presunto rey, entre comillas. También sería más justo calificarlo de dictador, ¿no? Este señor tiene más de 5.000 millones de euros de fortuna personal en diferentes países del mundo y en entidades financieras del mundo. Y este señor mantiene deliberadamente la miseria a su pueblo. Y cuando este señor vive opulentamente, tiene más de 11 mansiones, cada cual más lujosa, suntuosa y más extensa, tiene, si no recuerdo mal, más de 1.000 vehículos de altísima gama en sus diferentes garajes, tiene una corte de criados y de servidores que es una cosa absolutamente dantesca. Cuando se vive con semejante nivel de lujo y de opulencia, a mí me da mucho coraje pensar que no ya España, sino toda la Unión Europea no ponga a este señor en su sitio y no condicione las relaciones con Marruecos no solamente a que se mantengan los flujos migratorios y que se contenga la inmigración ilegal, sino que la política en relación a Marruecos yo creo que también debería ir destinada a que se tomen las medidas necesarias para el desarrollo económico de Marruecos. Porque esto de estar permanentemente sometidos a este chantaje de que vengan personas que quieren venir aquí pero que lo hacen ilegalmente o por el motivo de que en sus países de origen o en Marruecos hay unas condiciones de vida míseras, yo lo puedo entender desde un punto de vista emocional. Pero también hay que recordar otra cosa, el hecho de vivir en un país que materialmente está mal, eso no te da derecho a hacer cualquier cosa de cualquier manera y en cualquier momento. Eso también hay que recordarlo. Y la valla que tenemos ahí en Ceuta, esa foto que tenemos en la pantalla grande detrás de Javier, lo ilustra muy bien. Yo tampoco puedo entender cómo podemos poner en manos de un señor como el rey de Marruecos nuestra propia seguridad. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender que no tengamos un contingente permanente de efectivos de policía, guardia civil, incluso el ejército permanente. Yo no puedo entender que una frontera entre dos países como es esa, allí no haya permanentemente, incluso flotando sobre una caseta construida, una
puesto de vigía construido sobre el mar, con centinelas y con embarcaciones permanentemente, porque en cuanto Marruecos quiere, ¿qué pasa? Deja llegar allí a la población para que a nado vengan a España. Es decir, ponemos en manos de un dictador amoral, camuflado de rey, nuestra propia seguridad. Es que eso nunca se debería haber hecho así. Y sería mucho más inteligente reforzar todo el perímetro de la frontera con Marruecos, con efectivos militares incluso, y yo no tengo ningún complejo, a mí no me plantea ningún problema, pero el problema es que también tenemos un gobierno que ahora pues, se preocupa por quitar las concertinas. Acordémonos cuando Marlaska decía que había que quitar las concertinas, y si mal no recuerdo, las quitó. Pero las concertinas solamente hacen daño a quien se sube donde no debe. Si tú no te subes a lo alto de la valla para intentar entrar ilegalmente donde no debes y donde la ley no te lo permite, eso no te hace ningún daño. Por tanto, ¿qué problema plantean que estén las concertinas? Como tampoco debe plantear ningún problema en que tengamos un ejército equipado para responder a las agresiones que pueda sufrir, ¿verdad? Pues las concertinas es lo mismo, no hace daño a quien no se sube donde no debe, por tanto, jamás se debería haber quitado. Pero es que es obvio tener que recordar una cosa así. Tenemos un problema de menas en este momento, tenemos un problema de menas, que con estos acuerdos de Rabat, que están firmados desde el 2007, este problema de menas, que nos los han metido directamente... Di la verdad. Tienes que identificar a los menores para poder devolverles. Los han utilizado encima, los pobres niños habla los han real, utilizado. de menores, de menores no acompañados, que los ha utilizado Marruecos como ariete. Cobardemente, falsamente los ha utilizado Marruecos, porque no podía mandar a su ejército, porque sabe que entramos en colisión. Ha mandado a los niños, y esos niños están ilegales en España, y por esos acuerdos nosotros tendremos, primero, que cerrar esa frontera, segundo, desplegar ese ejército, y tercero, devolver esos niños a Marruecos. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos que hacer. Lee todo. Para poder devolverlos tienes que identificarles. Te estoy leyendo esos mismos acuerdos que son perfectamente válidos. Pero léelo. ¿Y qué dice? Que para poder devolverlos les tienes que identificar. Lo tengo aquí. Estos acuerdos, el presente acuerdo reemplaza los acuerdos anteriores. Y precisamente habla de estos niños que en este momento se han metido aquí, que no los podemos tener, porque las comunidades autónomas en este momento están saturadas. Están saturadas. Tienes que identificarlos, Fernando. No, están totalmente identificados. Hay 2.000 y están identificados. Si quieres los identificamos. ¿Cuántas comunidades están diciendo que ya no pueden acoger un MENA más? ¿Cuál es el coste de esos MENAs? Sí. ¿Lo vamos a también a pagar nosotros también el coste de esos MENAs? De ese ariete bárbaro que ha empleado Marruecos contra la población española y contra la integridad española. ¿Lo vamos a pagar también? Pues cuando llegan niños, es que ya está bien de hipocresía. No, la hipocresía la vuestra. Está bien de hipocresía. Esta gente con los MENAs, y en virtud de estos acuerdos, porque tenemos ese parámetro legal, otra cosa es que no se quiera hacer caso, otra cosa es que no se quiera hacer caso, que entonces yo ya entraría a hablar si este gobierno ¿vale o no vale? Porque si los mismos acuerdos que quedan firmados en el 2007 no quiere hacer ni caso, habría que decirle por qué han traído al señor ¿Tú crees realmente ¿para qué lo han traído aquí? Que no había niños anteriormente al gobierno socialista, que no había menores acompañados en el anterior gobierno socialista. Me estoy refiriendo a estos menores que tenemos aquí, que no tenemos por qué tenerlos, hay que devolverlos inmediatamente. Que te leas la ley, parece mentira que sea jurista. Pero si la ley está clarísima. Pero si los acuerdos las tenemos aquí, el acuerdo de Rabat el 7 de marzo. Que no lees. ¿Cómo que no? ¿Cómo que pero no? si ¿Sabes lo tenemos que tienen aquí, que estar ¿quieres que te lo lea el acuerdo? ¿Quieres que te lo lea el acuerdo de la devolución en caliente? Por favor, porque es que engañas. Sí, te lo voy a leer. Engañas totalmente. A los menores acompañados no se les devuelve en caliente. No, señor. Se devuelven adultos. Y los menores no acompañados se coge la tutela el gobierno de España, el Estado español, y si cuando son identificados se les devuelven a sus padres y a sus madres. Te lo voy a leer, así lo entiendes. Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención y migración ilegal y menores no acompañados. Y menores no acompañados, menores no acompañados, su protección y retorno concertado. Que sigan leyendo todo, que no leas el título. Por favor, léetelo tú, no me hagas demagogia, léetelo tú. Que te leas todo, que no te cojas el título. Toda la ley la tienes aquí. Pues que recojas no solo el título, se pueden repatriar directamente, no se pueden repatriar. Porque lo digas tú, también vamos a menores acompañados sí, vamos a hacer demagogia con esta ley, con este preámbulo también incluido de la ley. Este preámbulo de la ley tampoco dice eso. Tampoco dice eso el preámbulo. Que a los que son identificados se saben quién son sus padres, su nombre y sus apellidos. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no dan los datos ciertos?
Pero Pero si no vamos ha a dado el ver. dato Yo cierto, hay una por cosa favor. que de verdad, Pero, por hay favor, menores que se les ha identificado y hay otros que no. No podemos Y tener no sé en si territorio sabes- español 2.000 menas que no sabemos ni quién es su padre y su madre porque ni ellos mismos casi lo saben. Vamos a ver. no Ellos lo mismos casi saben, no lo saben quién No, son sus no lo padres. saben. Ay, no no lo me saben. digas. De- Y Han si no que nacido. vengan aquí se lo lleven. Por favor. Y si no que venga, Mira, de verdad. y si no que venga el reino de Marruecos con su rey a la cabeza, o su gobierno a la cabeza los identifique y los traiga. Desde Sí, el punto claro. de vista de la Y lógica, se lo hay lleve, una cosa perdón. que yo creo que, al margen del debate jurídico, yo creo entender que existe ese acuerdo, yo creo Bueno. entender que existe ese acuerdo y que se podría negociar Claro. con Marruecos el devolverles, evidentemente. Pero también es cierto que eso tiene que llevar un procedimiento, no es menos cierto. Bien es cierto que muchos de esos menores, por ejemplo, traen un teléfono móvil, con el cual si se investiga ese teléfono móvil, se puede determinar la procedencia por los contactos, por una serie de datos que César, alojan ¿cómo lo sabes tú si te da un nombre supuesto Permíteme, falso o no completo? te estoy diciendo que muchos de esos menores traen un teléfono móvil y por los contactos que ha hecho ese teléfono móvil y por los datos que almacena cualquier teléfono móvil hoy en día, se puede llegar a determinar. Es un proceso lento, requiere mucha investigación, pero puesto que existe ese proceso, que hay ese convenio que tú dices, efectivamente, pero también tienes razón, Ana, en que ese convenio obliga a ir caso por caso y eso lleva un tiempo, ¿vale? Yo creo que sería mucho más eficaz partir de otro supuesto y habilitar un marco legal nuevo, que es, mire usted, esta persona que tiene 15 años, legalmente tendrá menos de 18. Pero teniendo 15 años, porque no es un bebé, evidentemente, está claro que tiene raciocinio y tiene facultades, y está claro que esta persona ha entrado ilegalmente a España. Por tanto, yo, en mi opinión al menos, yo no vería inapropiado, aunque no sea mayor de edad, aunque tenga menos de 18 años, devolverle también por la puerta, porque es que ha entrado ilegalmente. Entonces, no es culpa de España. Esta persona, aunque tenga 15, permíteme un momento, por favor, esta persona, aunque tenga 15, tenga 14, tenga 13 incluso, ¿vale?, evidentemente es una persona que se ha plantado en la frontera de Marruecos con España, las autoridades marroquíes le han facilitado porque se miraron para otro lado la gendarmería y esta persona ha cruzado. Pues de la misma manera que se estaba devolviendo, abriendo la puerta a los demás, yo entendería que se cambiase la legislación que fuera necesario para poder devolver a estas personas al lugar de origen, porque no es culpa de España. César, es que la legislación la tenemos, ¿por qué no la usamos? En África, vamos a ver, pero ¿por qué no la usamos? El ejército lo tenemos, ¿por qué no lo aparte usamos? de eso, sí, pero tenemos que la hay, frontera, ¿por qué no la usamos? Si tenemos un gobierno, ¿por qué no lo usamos? Hay que usarlo, lo que pasa es que requieres demostrar caso por caso para poder devolver al niño, no se puede hacer automático. También. Habría que reformar ese convenio porque es la parte débil del convenio. Pero existe, claro que existe, pero en cualquier caso, el problema es que si en África viven 1.200 millones de personas, de los cuales el 70% puedan estar en la pobreza, por desgracia, la solución no puede ser que una persona llegue aquí y por el mero hecho de tener menos de 18 años se tenga que quedar aquí. Es que eso tampoco puede ser, por el coste que conlleva, por todo eso. Es que eso también es un problema, y decirlo así no es ni islamofobia, ni racismo, ni gaitas, es sentido común y es lógica. Y luego hay una cosa más, que no son todos los menores que vienen, o no menores, son todos marroquíes, sino que muchos de ellos son subsaharianos o vienen de otros países que me dejas hablar. Entonces, como no son, pero es que tú lo sabes. Por favor, de verdad, es que eres imposible. Es imposible. Haya paz. En cualquier caso, supuestos que no conoces, como hay muchos que no vienen, Marruecos tampoco los reconoce, luego como para una devolución en caliente es un problema mayúsculo. A los menores no se les puede devolver, hay que quedárselos y ver qué es lo que se hace con ellos. El grave problema es la situación que tenemos. Ceuta y Melilla son frontera de España, son frontera de Europa y tenemos un conflicto con el rey de Marruecos que utiliza ese grifo de la inmigración o de los asaltantes simplemente para chantajear a España. Lógicamente ahí la Unión Europea tiene que estar al lado del gobierno español, pero el gobierno español debería ser también un poquito más inteligente y también más firme en sus políticas y no andar con esta política errática. En fin, seguiremos muy pendientes de este tema. Vamos a levantar nuestra mesa política. Don César Sinde, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, don Javier, gracias. Gracias, Ana Isabel Ruiz, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando Martínez Dalmau, por acompañarnos. Pero no se vayan lejos, porque continuamos. Hemos de seguir hablando de qué es lo que pasa con todos los hosteleros, los comerciantes, los autónomos que han sufrido pérdidas a causa de las limitaciones de horarios establecidas por las autoridades, por los cierres decretados por los gobiernos a causa de las pandemias. ¿Qué es lo que pueden hacer?
para recuperar las pérdidas. Vamos a recibir de inmediato a José Eugenio Arias Camisón. Él es el propietario del asador Guadalmina de Marbella. Ustedes le recordarán porque hace ya años lideró la protesta de los hosteleros contra la ley antitabaco. ¿Se acuerdan ustedes? Resulta que el gobierno obligó a los hosteleros a hacer grandes reformas, poner paneles, extracciones de aire para poder habilitar una zona para fumadores, para después luego prohibir que se pudiera fumar en los restaurantes. Él quiso declararse en rebeldía y el gobierno socialista le persiguió. Bien, pues en estos momentos está tratando de liderar toda una cruzada legal para ayudar a aquellos hosteleros, a aquellos comerciantes, a aquellos autónomos que se han visto forzados a tener unas pérdidas por culpa de decisiones gubernativas, por cierres de sus establecimientos forzados o por limitación de horarios. Una pequeña pausa y hablamos con él. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia?
porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido tiempos en los que nos hemos visto recluidos en nuestras casas a causa de la pandemia y, como ustedes saben, se nos han acumulado las tareas, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, en fin, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso en la situación actual llegar a afectar al sueño. Por eso hoy les presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual o en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si prefieres puedes quedarte en casa y pedirlo a través de la página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. La pandemia que hemos sufrido ha causado gravísimos problemas económicos a multitud de negocios. Hosteleros, comerciantes, autónomos se han visto obligados a cerrar sus establecimientos por orden gubernativa o en muchos casos a limitar los horarios también por órdenes administrativas. Eso les ha causado gravísimas pérdidas. Muchos restaurantes han tenido que mandar a sus camareros y a sus cocineros al ERTE. Muchas tiendas también a sus dependientes. Muchos autónomos han tenido que prescindir de sus ayudantes. A estas alturas, cuando parece ser que la vacunación va avanzando, que las cosas están mejorando, se habla ya de ayudas del gobierno. Pero yo les quisiera hablar no de ayudas, sino de compensaciones. Cuando un local ha sido obligado a cerrar por una orden del gobierno, no se puede después hablar de ayudas. Hay que hablar de compensar por el daño que se le ha causado justamente por una orden de obligado cumplimiento. Eso es lo que ha ocurrido en muchísimos establecimientos hosteleros. Afortunadamente, en Madrid, la política llevada a cabo por Isabel Díaz Ayuso ha permitido que los daños se pudieran minimizar. Ella ha podido controlar la pandemia, los contagios, pero permitiendo que la actividad económica siguiera adelante, que los hosteleros pudieran mantener abiertos sus bares y sus restaurantes y así poder seguir trabajando. Los resultados electorales han demostrado que los comerciantes le estaban agradecidos. Pero ¿qué pasa en otros lugares de España? Son muchísimos los hosteleros que están pensando qué es lo que pueden hacer ahora. Bien, pues hay una manera, hay una iniciativa. ¿Ustedes recuerdan a José Eugenio Arias Camisón? Es el propietario del asador Guadalmina, en Marbella. Él fue el que ya inició una cruzada contra la ley antitabaco. Cuando en el gobierno de Zapatero obligaron a los restaurantes a hacer reforma, poner paneles, establecer acondicionamientos de aire para determinar una zona para fumadores, y luego, después de que hubieran hecho ese gasto, les obligaron a que ya iba a ser imposible aceptar clientes fumadores, es decir, que estaba prohibido fumar en ningún sitio, él se declaró en rebeldía y trató de buscar una solución a esa situación. El gobierno le persiguió fiscalmente, personalmente y de todos tipos. Bien, ahora él es un hostelero que ha mantenido su negocio abierto. El Guadalmina ha seguido adelante y, lógicamente, como otros establecimientos, ha sufrido la pandemia y se ha visto obligado a cerrar. Ha tenido que mandar a sus 25 trabajadores al ERTE y sigue adelante. Y ahora está tratando de encontrar una manera de poner en marcha una batalla legal para que todos los comerciantes, hosteleros y autónomos que se han visto afectados igual que él puedan encontrar una salida. Don José Eugenio Arias Camisón, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. En primer lugar, enhorabuena por ser siempre el abanderado de las causas difíciles y ayudar, por tanto, a muchos comercios y a muchos hosteleros. Vaya por delante. ¿Qué tal hemos pasado la pandemia? Mal, ¿no? Bueno, pues la pandemia la hemos pasado todos los hosteleros y comerciantes mal, lógicamente, porque
con un negocio cerrado, pues es difícil poder sacar adelante a tu familia. De verdad, insisto, yo no pretendo ser ningún abanderado, simplemente, bueno, pues a raíz de lo que me pasó en su día con la ley antitabaco, que fue una injusticia total, pues me he rebelado contra este tipo de injusticias. Parece ser que los gobiernos socialistas campan a sus anchas, marcan las leyes que les da la gana, no cumplen luego con la ley, y esto es lo que yo estoy cansado, y entonces me rebelo, Javier. Por ese motivo ahora está liderando una campaña legal para que todos aquellos comerciantes y hosteleros que, igual que ustedes, se han visto afectados por esos cierres gubernativos y que han sufrido enormes pérdidas, puedan optar no a ayudas, sino a compensaciones que legalmente le corresponderían. ¿Es así? Correcto. Aquí no se trata de pedir ayudas. Las ayudas son para otro tipo de problemas. Nosotros exigimos que se cumpla con la ley, que se cumpla con la ley orgánica, que se cumpla con la Constitución y que seamos debidamente indemnizados por las pérdidas que hemos tenido durante el año 20 y lo que llevamos del 21. Para ello, bueno, pues he estudiado muchísimas posibilidades legales y desde luego con la que me he encontrado que es la mejor, porque creo que es una gente que está súper preparada, es el despacho Cremades Calvo Sotelo de Madrid, que bueno, creo que llevamos ya cerca de 1.500 o 2.000 demandas presentadas, pero es que no me conformo con eso, de verdad, es que me da mucha pena que haya muchos hosteleros. Cuando digo hostelero me refiero a cualquier tipo de comerciante, cualquiera, el que haya sufrido pérdidas. Hay gente muchos que han tenido que cerrar sus negocios, que a lo mejor si demandaran, a lo mejor podrían reabrirlos, porque estoy convencido de que la ley está de nuestra mano. Hoy ha venido, ahora presentarás a mi abogado del despacho, que es quien explicará un poco el procedimiento legal, pero es que estoy convencido de que lo vamos a conseguir, y desde aquí quiero animar, por favor, a todo el mundo, da igual si tiene una tienda de zapatos, si tiene el negocio que sea, si se ha sentido perjudicado económicamente, puede demandar al Estado. Por favor, háganme caso, podemos ganar. Pues ya lo saben, posibilidad de presentar demandas en caso de que se hayan visto afectados. Damos la bienvenida a Diego Solana, él es abogado de Cremades y Calvo Sotelo. Don Diego, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Javier, encantado de estar aquí. ¿Es posible presentar una demanda colectiva? ¿Es de lo que se trata? ¿En qué términos sería? Bueno, básicamente, como comentaba Jesús Eugenio, ahora mismo habremos interpuesto unas 1.500 reclamaciones. Es en primer lugar una reclamación administrativa, pero que en último lugar será resuelto por el Tribunal Supremo. El fundamento de esa reclamación o esa demanda ante el Tribunal Supremo está precisamente en la Ley Orgánica 4/81. Esta ley orgánica es la que regula el estado de alarma, excepción y sitio, y particularmente en su artículo 3.2 establece claramente que aquellas personas que hayan sufrido daños y perjuicios como resultado de los actos y disposiciones administrativas dictadas durante un estado de alarma tendrán derecho a ser indemnizados. Un pequeño matiz, una pequeña precisión, o sea, no es tanto los daños y perjuicios que haya sufrido como resultado del virus, sino esos daños y perjuicios que has sufrido para sacrificarte para que el conjunto de la sociedad pues no hubiera mayores contagios. Eso está así previsto. ¿Cómo lo estamos planteando? Estamos usando el criterio de la facturación a la hora del cálculo de los daños y perjuicios. Es decir, que entraríamos en lo que sería un lucro cesante. Exactamente, en los beneficios que los beneficios que hayan dejado de percibir no únicamente los hosteleros, sino cualquier sector industrial, cualquier autónomo. Entonces, en particular, estamos utilizando el 70% de las pérdidas en la facturación, que es el criterio que se ha utilizado en países, por ejemplo, como en Alemania. En Alemania, la presidenta Merkel, a la hora de declarar una situación de anormalidad constitucional como el estado de alarma, pero en su país, previó este tipo de ayudas, ¿no? Claro, porque la ley 4/81 dice que el afectado, al que se le haya obligado a paralizar ese negocio, será debidamente compensado. Pero ¿quién establece esa debida compensación? Bueno, eso se establece por criterios generales de nuestro derecho civil y nuestro derecho común. En este caso, particularmente, nosotros hemos optado por la pérdida de la facturación, el 70% de todo lo que hayas perdido de facturación en relación con los años anteriores. Hacemos una comparativa en la facturación que has tenido en los ejercicios anteriores con la comparativa que hayas tenido en el año 2020 y en el año 2021, porque el llamado segundo estado de alarma acaba de terminar. Esos son los criterios que usamos para calcular esa compensación utilizando derecho comparado a lo que se está haciendo en otros países. Cualquier comerciante, autónomo, hostelero que nos esté viendo en este momento, que haya sufrido pérdidas, ¿puede considerar que él puede sumarse a este tipo de iniciativa o ha de haber sufrido un porcentaje determinado de pérdidas? No, cualquier persona, lo dice muy claramente el artículo 3.2, todos aquellos que hayan sufrido daños y perjuicios que no sean imputables al mismo. En este supuesto
parece claro que no es imputable. No es que hayan adoptado un riesgo de mercado o que hayan tomado una decisión empresarial errónea, simplemente se les ha paralizado totalmente la economía de nuestro país y por tanto todo el mundo tiene derecho a plantear su correspondiente reclamación. Lo primero que vamos a hacer es facilitarles el teléfono de Cremades y Calvo Sotelo, por si ustedes desean ponerse en contacto. Ahí lo tienen en pantalla, es el 914-264-050, por si consideran que como comerciantes, como hosteleros, como autónomos, como persona que se ha visto afectada por estos cierres gubernativos o por estas limitaciones debido a causa de la pandemia, consideran que han sufrido pérdidas y les gustaría informarse acerca de ese tipo de iniciativa, puedan ponerse en contacto con el despacho de abogados de Cremades y Calvo Sotelo. Don Diego, ¿en qué consistiría entonces si una persona contacta con ustedes diciendo yo he sufrido pérdidas por culpa de esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que le recomendarían? Bueno, básicamente, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es, ya estamos interponiendo las reclamaciones. Lo que se hace principalmente es una reclamación contra el primer estado de alarma, declarado por el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2020, y es con esa, contrastando la documentación de la facturación de los ejercicios anteriores con la facturación de este ejercicio, esa disminución en la facturación es la que se reclama inicialmente en vía administrativa y posteriormente ante el Tribunal Supremo, la Sala Tercera. En vía administrativa, en primer lugar, se considera que si en esa primera instancia se reconoce, pues... Es poco probable que se reconozca. Es poco probable. Que se reconozca, personalmente, en nuestra experiencia, realmente creemos que al final, en el último lugar, será el Tribunal Supremo el que tenga que resolver esta cuestión en única instancia, o sea, en un par de años aproximadamente. No obstante, lo más razonable desde nuestro punto de vista sería un acuerdo entre los reclamantes y las administraciones públicas, que evitaran esta catarata de reclamaciones. De momento dice que ya tienen como unas 1.500 personas que han decidido sumarse a este tipo de iniciativa y quieren desde aquí abrir un poco la posibilidad de que cualquier otra persona que se considere afectada por lo mismo también pueda unirse a ello. Más que nada que la gente esté informada, tampoco es alentar a las personas a que interpongan reclamaciones sin fundamento, pero sí por lo menos que conozcan ese artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/81, que vean que hay una fundamentación con derecho comparado de otros países de nuestro entorno. Al final, ¿por qué un empresario que esté en Alemania puede recibir una cantidad de ayudas muy importantes y un empresario que esté en España no lo puede hacer, o un autónomo, ¿no? Realmente, si vamos hacia un mercado único, pues estas cuestiones también tienen que tenerse en cuenta. Don José Eugenio, ¿han sufrido mucho ustedes durante la pandemia? Pues hemos sufrido mucho, sí. Yo tengo una empresa mediana, grande, tengo 25 empleados y, bueno, no solamente he sufrido yo como empresario, mis empleados han estado en el ERTE, muchos de ellos todavía no les han pagado varios meses del ERTE. En fin, esto ha hecho un daño a todo el mundo, nuestros distribuidores, o sea, es que no solamente somos los hosteleros, es todo lo que hay detrás. Entonces yo creo que es que estamos en nuestro derecho de exigir indemnizaciones, no ayudas, indemnizaciones. En este momento ya decaído el estado de alarma, supongo que están tratando de recuperar la normalidad. La verdad que sí, y las cosas como son, se está trabajando ahora mismo bien, también la gente ahora ya al poder salir más, al estar eliminado el toque de queda, la gente se anima un poquito más a salir a las terrazas, y bueno, la verdad que ahora se está trabajando bien, pero bueno, lo que hemos pasado, eso ya no nos lo quita nadie. Sin lugar a dudas, lo único que podemos desearles es que salgan adelante y que, en fin, que vengan tiempos mejores, porque ha sido un año y medio muy duro para todos. Muy duro, efectivamente, y yo espero que no vayamos para atrás. Parece que las vacunas están funcionando y bueno, vamos a ver si por lo menos podemos pasar bien este verano, así que no haya más recortes ni cierres y bueno, ya a ver si salimos de esta y dentro de un par de años tenemos buena respuesta de la demanda que se va a presentar. Es importante decir que hay mucha gente que se cree que sin demandar a lo mejor le va a llegar algún tipo de indemnización. Eso no es así. Abandonen toda esperanza. El que no demande no va a tener ninguna indemnización. Podrá tener tal vez, aunque yo no conozco a nadie, que han prometido a alguna comunidad autónoma que daban 1.000, 2.000 eurillos, algo así. Yo solamente, la renta de mi local me vale 6.000 euros.
y no soy de los que más está pagando. A mí me dan 1.000 euros y de verdad es que se los dono a los huérfanos de la Guardia Civil. Yo no quiero ayudas, quiero indemnizaciones. Don Diego Solana, abogado de Cremades y Calvo Sotelo, muchísimas gracias por habernos explicado esa posibilidad. Ya saben, cualquiera de ustedes que se consideren afectados por esa pérdida que han sufrido a causa de las limitaciones establecidas legalmente para combatir la pandemia, pueden plantearse tratar de reclamar una compensación a cambio de todo ese perjuicio que ustedes han sufrido. Muchas gracias, don Diego, por contárnoslo. Y don Eugenio, José Eugenio, en fin, simplemente a recomendar a todos nuestros espectadores que si pasan por Marbella se acerquen al asador Guadalmina, en el que se come muy bien, serán muy bien recibidos. Seguro. Y además es una manera que tenemos de ayudar a nuestros hosteleros y a todos nuestros comerciantes y a todos nuestros autónomos y a toda la gente que ha estado ahí al pie del cañón, asumiendo todas las instrucciones que han dado el Gobierno Nacional y las comunidades autónomas para colaborar entre todos para paralizar esta pandemia y que ellos han sufrido en primera persona. Don José Eugenio Arias Camisón, enhorabuena. Muchas gracias, Javier. Por abanderar este tipo de reclamaciones y esperamos que sea un éxito ante los tribunales. Ojalá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. No se vayan lejos, que ahora les vamos con la película. Esta noche, Un hombre fenómeno, una divertida comedia protagonizada por Danny Kaye y Virginia Mayo, en la que nos narran las peripecias de un tímido bibliotecario al que se le aparece el fantasma de su hermano asesinado por un mafioso. Le convencerá, para él, ya que eran gemelos, le sustituya como showman en un nightclub con intención así de vengar la muerte de su hermano. Más que divertida. Disfrútenla, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167.